Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa, Mi Biblia Yo. Vamos a compartir una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Y hoy quiero tratar un tema que tiene que ver con el desgaste espiritual. Y quise titular esta enseñanza, ¿Cómo el cristiano puede evitar el desgaste espiritual? Y para eso vamos a ver un poco esta realidad de desgaste espiritual que estuvo viviendo una iglesia principal inclusive de las escrituras, como lo es la iglesia en Éfeso, la iglesia de Dios en Éfeso, cuando el apóstol Juan, estando en Patmos, ¿verdad? Allí cuando el Señor le da al apóstol Juan lo que finalmente conocemos como el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 2, el versículo 4, tenemos una acusación de parte del Señor bastante fuerte y bastante firme en contra de la iglesia en Éfeso. Y nos dice en Apocalipsis 2, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y acá podemos ver un poco lo que era la realidad de esta iglesia en Éfeso, una iglesia que cuando usted lee los versículos anteriores va a ver que es una iglesia que trabajaba, se congregaban, las puertas del templo se abrían domingo a domingo, semana a semana, según era el calendario de las actividades. Era una iglesia muy proactiva, era una iglesia pues trabajando, y en una manera general yo creo que ninguna persona o ser humano, conocimiento limitado, entendimiento limitado, como lo somos nosotros, que estuviese viendo a la iglesia en Éfeso desde afuera, pudiese pensar que esta iglesia estaba en un proceso de desgaste espiritual. ¿Por qué? Porque todo su activismo pues realmente no reflejaba que esa iglesia estuviese en esa condición. Pero el dueño de la iglesia, el que ve más allá de nuestro activismo, el que ve más allá de nuestro proactivismo, el que es capaz de ver mucho más allá del movimiento, de los ministerios, del brincar aquí, del brincar allá. Usted sabe que para este tiempo también tenemos las iglesias así. Las iglesias son muy proactivas, muy de hacer cosas, muy activistas, pero hay uno, el dueño de la iglesia, ve mucho más allá de estas cosas. Y el Señor, a pesar de que la iglesia en Éfeso tenía estas particularidades que inclusive el Señor se las elogia, el Señor se las elogia, pero el versículo 4 es totalmente ineludible para esta iglesia. El versículo 4 dice, pero tengo contra ti, tengo en contra tuya, tengo una acusación contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Y de allí, mis amados hermanos, la importancia de tratar este tema, cómo el cristiano puede evitar el desgaste espiritual, porque es algo que sucede con más frecuencia de lo que muchos pensamos. El día de hoy usted puede ver ministros allí ministrando en el altar por muchos años, por mucho tiempo, y aún así hay desgaste espiritual en sus vidas. Lo que pasa es que de alguna manera, cual iglesia en Éfeso, también para este tiempo muchos líderes y muchos pastores se han vuelto expertos en tratar de tapar el desgaste espiritual. Así que vamos a ver, le voy a compartir 3 puntos o tres fundamentos bíblicos, ¿verdad? Para que como creyentes podamos evitar el desgaste espiritual. Porque una de las particularidades que tiene el desgaste espiritual, hermanos, es que nos tiene haciendo muchas cosas en el ministerio, nos tiene haciendo muchas cosas desde afuera, pero lo interno, muchas veces está seco. Muchas veces lo interno está muriendo, está secándose, pero por fuera tenemos rostros, tenemos movimientos,
tenemos activismos que reflejan otra cosa. Y la verdad, hermanos, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, Dios no puede ser burlado. Dios conoce. Y aquellos que están en una condición de desgaste espiritual, Dios lo sabe. Y no importa cuánto nosotros tratemos de tapar ese desgaste espiritual con activismo ministerial, con activismo, con activismo social inclusive, tarde o temprano el desgaste espiritual nos va a pasar la factura. Tarde o temprano el desgaste espiritual nos va a llevar a situaciones lamentables. La iglesia en Éfeso, el Señor termina diciéndole, por tanto, arrepiéntete y mira de dónde has caído, porque si no te arrepientes y vuelves a hacer las primeras cosas, el Señor le promete a ellos que va a quitar su lugar del candelabro, es decir, el Señor va a dejar de reconocerlos como iglesia. Va a dejar el Señor, le va a quitar su lugar. Y ciertamente no es poca cosa que el mismo dueño de la iglesia te esté pues advirtiendo acerca de estas consecuencias lamentables que vienen inclusive por el producto del desgaste espiritual. Hoy hay gente que toca guitarra en las iglesias y su vida espiritual está seca. Hay gente que toca batería y su vida espiritual está seca. Hay gente que dirige y su vida espiritual está seca. Hay gente que predica y su vida espiritual está seca. ¿Por qué? Porque de alguna manera para este tiempo la iglesia o el cristianismo del siglo XXI ha querido reemplazar la comunión personal que cada creyente debe tener con Jesucristo a una comunión colectiva o en algunos casos a una comunión ministerial. Entonces muchos llegan a la iglesia no buscando conocer más de Cristo, no buscando conocer más de la palabra, no buscando madurar en Cristo, madurar en la fe. Muchos llegan a la iglesia preguntando qué tengo que hacer. Dígame, quiero estar en el ministerio, quiero entrar en el ministerio, porque por alguna razón que yo no termino de entender, la mayoría de los creyentes piensan que haciendo cosas dentro de la iglesia es que realmente son cristianos o son más cristianos. Nada que ver, son cosas totalmente separadas y que nunca van a tener una unión, por lo menos en el contexto bíblico. Usted puede hacer 1000 cosas adentro de su iglesia y eso todavía para Cristo, para el Señor, no significa nada. El Señor demanda una comunión personal con Él. Y hay mucha gente en este tiempo que ama las cosas de Dios, pero todavía no entiende, no ha llegado al nivel de amar a Dios. Hay gente que le encanta el ministerio, pero no les gusta el dueño de la obra en ese ministerio que están sirviendo. Así que, ¿qué les parece si rápidamente vemos tres razones, hermanos, 3 fundamentos para evitar el desgaste espiritual? Este es el objetivo de esta enseñanza, compartirles estos 3 puntos y de manera que usted lo pueda aplicar a sus vidas, lo pueda poner por obras con la finalidad de evitar el desgaste espiritual. Porque eso, por ahí usted sabe que hay una canción muy famosa del mundo cristiano en donde dicen que cansado del camino, sediento de ti, me estoy secando, me estoy muriendo, sumérgeme, Señor. Pues no, realmente esta canción puede ser muy linda, puede escucharse muy bonitos al oído, pero no es bíblica, no entra en el contexto de la doctrinal de las Escrituras. En primer lugar, el que se cansó del camino fue Jesucristo como ser humano, como humano. Cuando iba al encuentro con la samaritana, Juan capítulo 4 dice, y el Señor le era necesario pasar por Samaria, y Jesús, cansado del camino, se sentó a descansar en una roca, en una piedra, cualquier cosa. Pero en ningún texto de la Biblia aparece que nosotros como cristianos
nos tenemos que cansar del camino. No, el cansarnos del camino de la fe siempre va a venir como resultado de cosas que hemos dejado de hacer en el contexto de las Escrituras. Cansarse del camino de la fe es un resultado de aquel que descuidó su vida espiritual. Así que le voy a compartir 3 maneras en las cuales podamos evitar el desgaste espiritual. Número 1, amados hermanos, volviendo a colocar los ojos en Jesús. Es lo primero. Para evitar el desgaste espiritual, lo primero que tenemos que hacer es volver a colocar los ojos en Jesús. Sacarlos del ministerio, sacarlos de la guitarra, sacarlos de la batería, sacarlos de cualquier otro tipo de cosas que estemos haciendo dentro de la iglesia o afuera de la iglesia y que por muchos años nos han mantenido engañados a nosotros mismos, haciéndonos creer que por hacer cosas estamos en comunión con el Señor. No, hermanos, la salvación no es por obra. La salvación es por gracia, pero luego que abrazas esta salvación por gracia, Dios va a demandar o demanda de nosotros una comunión con Cristo. Hay que poner los ojos pero en Jesús, no en el ministerio necesariamente. El ministerio es un resultado, viene después. Si el Señor le permite servir, sirve. Y si no, no pasa nada. Porque acá lo más importante es colocar, es poner los ojos en Jesús. El autor a los Hebreos nos va a decir en Hebreos capítulo 12, el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y quiero hacer un hincapié en esta palabra consumador de la fe. ¿Qué significa? Que Cristo sea el que consuma nuestra fe, pues es el que le da, hermano, activismo a nuestra fe. La verdadera fe no está centrado en lo que hacemos o dejamos de hacer en la iglesia. No, la verdadera fe está centrado en la confianza que nosotros depositemos en Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Qué le había pasado a la iglesia en Éfeso? Que estaba haciendo de todo, que estaba muy inmerso en un proceso de activismo ministerial increíble, pero habían perdido, ¿qué cosa? La cristocentricidad. Habían perdido lo de darle gloria a Cristo en todo, de hacerlo todo para la gloria de Dios, y ya ellos estaban centrados en ellos mismos y ellos estaban centrados en simplemente tapar cosas con activismo ministerial. El Señor nos dice acá, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En segundo lugar, hermanos, ¿qué debemos hacer para evitar el desgaste espiritual? Debemos cultivar, escuchen esto, debemos cultivar una relación personal con Jesucristo. Fíjense que los dos puntos que les he compartido no tienen nada que ver con la iglesia como institución, no tienen nada que ver con el ministerio. Hasta este momento, los 2 puntos que les he compartido para evitar el desgaste espiritual tiene que ver con Cristo, tiene que ver con Jesucristo, porque es así. Y lamentablemente todo aquel que quiera llevar adelante una vida cristiana sin Cristo está condenado al fracaso. Está condenado al fracaso. No solamente va a venir el desgaste espiritual, va a venir la depresión espiritual, va a venir luego la apostasía y va a venir un montón de cosas, y es probable que esa persona pues sencillamente termine desertando de la fe, porque sí, nuestra comunión, nuestra fe debe estar sostenida en Jesucristo. Nuestra confianza está en Cristo, no en lo que hacemos para Cristo. Nuestra confianza debe estar centrada en la obra de Cristo, no en la obra que nosotros realizamos para Cristo. No, ni siquiera nuestra confianza debe estar puesta en la iglesia. La iglesia nos salva. Estamos en la iglesia porque allí el Señor ha dispuesto que se congreguen los que Él ha salvado. La iglesia en sí misma no salva a nadie.
Miren lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Juan nos va a decir: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Miren lo que dice Juan: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué claridad tenían los apóstoles! Y es por eso que si usted observa todas las escrituras, los apóstoles nunca cayeron en desgaste espiritual. Los apóstoles del Señor nunca cantaron cansados del camino. No, ellos nunca se cansaron del camino, porque de alguna manera estos hombres usados por Dios tenían un entendimiento que nosotros para este tiempo tenemos que aprenderlo, tenemos que conocerlo también. Y acá nos lo dice Juan. Juan dice: nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjense que Juan no dice: y nuestra comunión verdaderamente es con la iglesia, es con la denominación, es con la comunidad. No, nada de estas cosas dan sostenibilidad espiritual. Lo único que sostiene al cristiano de principio de la carrera a mediados de la carrera y hasta el final de la carrera es Jesucristo. Es Jesucristo, y el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice el apóstol Pablo también a los filipenses. Entonces, hermanos, hasta este momento, ¿cómo podemos evitar el desgaste espiritual? Número uno, es muy importante, hermanos, que volvamos a colocar los ojos en Jesús. En segundo lugar, es muy importante que podamos cultivar a diario una relación personal con Jesucristo. No una relación comunitaria. No es que usted va a orar porque solamente los domingos que va a la iglesia. Hay cristianos que solamente oran los domingos en la iglesia con los hermanos, pero en la semana nada que ver. Hay cristianos que solo abren la Biblia los domingos cuando están en la iglesia con los hermanos. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama una fe comunitaria, y esa fe fracasa. Esa fe no es verdadera. Ciertamente nos reunimos con los hermanos en la iglesia, pero nuestra vida cristiana tiene que trascender el domingo de la iglesia, hermanos. Nuestra vida cristiana debe trascender el domingo que estamos reunidos en la congregación. Si nosotros queremos solamente de domingo a domingo alimentar o hacer cosas espirituales y luego de lunes a sábado andar por ahí en cualquier otra cosa, es obvio que usted va a fracasar en este camino. Va a fracasar espiritualmente y es muy probable que termine como la iglesia en Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, porque ese primer amor no es el ministerio, ese primer amor no es la guitarra, no es la batería, no es el micrófono para cantar, no es ni siquiera el púlpito para predicar. Ese primer amor es Jesucristo, es el Salvador, es el Cordero que murió por nosotros en la cruz del Calvario y que ahora es nuestro Rey. Ahora es nuestro Rey y por Él tenemos que vivir. A Él tenemos que agradar. Con Él tenemos que caminar día a día. Así como Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, así también para este tiempo el cristiano debe caminar con Cristo hasta que Cristo se lo venga a llevar. Y es así, mis amados hermanos. Entonces, en tercer y último lugar, ¿cómo evitar el desgaste espiritual? Pues también debemos cultivar la mentalidad de peregrino. Cultivar la mentalidad de peregrino. Una de las cosas que hace que muchos cristianos caen en el desgaste espiritual es que estamos demasiado enganchados con esta vida, hermanos. Estamos demasiado enganchados con las cosas que pasan en este mundo. El cristiano de este tiempo
cada día es más terrenal y menos celestial. Pues no es la voluntad de Dios, hermanos. Ciertamente el mundo que nos rodea tiene problemas y no la podemos evadir, no la podemos ignorar. No estoy diciendo que usted tenga que vivir en una burbuja, pero sí quiero hacerle entender que usted debe comprender por medio de las Escrituras que usted y yo, desde el día en que creímos en Jesucristo como Señor y como Salvador, el Señor nos ha puesto en el estatus de peregrinos en esta tierra. Peregrinos en esta tierra. Estamos de paso. Y como estamos de paso, hay cosas en esta vida que nos pueden afectar, pero no nos pueden parar. No deben parar nuestro camino rumbo al cielo. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Por qué? ¿A dónde vamos? Hacia la gloria, hacia el cielo con Dios. Así que, hermanos, vamos a ver lo que dice el autor a los Hebreos, Hebreos capítulo 11, versículo 13, luego que este escritor hace un desglose de todos los hombres más importantes de la fe en el Antiguo Testamento. Mira cómo cierra el autor a los Hebreos la definición de lo que fue la vida de estos hombres y mujeres de fe en Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, escuchen, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Quienes confesaron con sus propias bocas que eran peregrinos y extranjeros. Estos hombres y mujeres de la fe: Rahab, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Cómo lo confesaron? Bueno, lo confesaron en que hubo muchas cosas de esta tierra que ellos no recibieron. Hubo muchas cosas que ellos no recibieron. No tuvieron vida cómoda, no tuvieron vida placenteras, no tuvieron vida sin dificultades. Pero ¿saben lo que es más lindo? Es que a ellos tampoco les importó. A ellos tampoco les importó. ¿Por qué no les importó no vivir cómodamente en esta tierra? Porque ellos sabían que eran peregrinos y extranjeros. Es así. ¿Por qué los cristianos de hoy se afligen por los problemas de esta vida? ¿Por qué los cristianos de hoy ya en las iglesias ya no se alaba al Señor? Todo ahora es una quejabanza y quejas y quejas y quejas. ¿Por qué el día de hoy la oración de la iglesia, casi el 90% del contenido de la oración de la iglesia en este tiempo es solo pedir, pedir, pedir y pedir? Y no pedir cosas espirituales, cosas materiales. Quiero esto, necesito esto, quítame la enfermedad, quítame esto, bendíceme, 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 bendíceme. ¿Por qué la iglesia el día de hoy ora así? Porque hemos perdido el concepto de peregrino. Hemos perdido la noción de peregrino. Así que, hermanos, para evitar el desgaste espiritual, es muy importante que usted cultive mentalidad de peregrino. Estamos de paso, así de sencillo. Estamos de paso, estamos de paso. Cuando alguien le pregunta a usted de por qué usted no se afana en la vida, como ve que tanto se afana. Cuando alguien le pregunta a usted por qué usted tiene tan en poco la riqueza, los bienes materiales de esta tierra y solamente necesita lo necesario para vivir y para suplir necesidades básicas. Cuando alguien le pregunta de por qué usted vive así, dígale: porque soy peregrino, mi destino final es el cielo, voy rumbo a la patria celestial. Y vamos a terminar leyendo. El apóstol Pedro también nos dice en primera de Pedro capítulo 2 versículo 11: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué noción tan clara tenían los primeros cristianos de esta mentalidad de peregrino?
Y yo creo que si hay una mentalidad que la iglesia en este tiempo debe volver a cultivar, es la mentalidad de peregrino, la mentalidad de que estamos de paso, vamos rumbo a la patria celestial. Hay que despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia y correr la carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, hermanos, recapitulamos para finalizar cómo evitar el desgaste espiritual. Número 1, volviendo a colocar los ojos en Jesús. Número 2, cultivando una relación personal con Jesucristo que trascienda la iglesia, que trascienda cualquier ministerio, que trascienda cualquier obra social o comunitaria que usted pueda estar haciendo. Que estas cosas no le engañen, haciéndole creer que porque haga estas cosas, entonces necesariamente está bien con Dios. No, tiene que meterse en una relación personal con Jesucristo. Y en tercer y último lugar, cultivando la mentalidad de peregrino. Somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra, porque ya no somos más de este mundo, ahora somos hijos de Dios. Y ciertamente, como dice Juan, ahora no se ve claramente lo que somos, pero muy pronto en la manifestación del Hijo de Dios, todos nos verán tal cual y como somos, y se descubrirá que realmente la gracia de Dios fue manifestada en la vida de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, pongan en práctica estos tres fundamentos, estas tres ideas en base a las Escrituras, para que así usted pueda evitar el desgaste espiritual. No permita que lo que le pasó a los hermanos en Éfeso, en Apocalipsis, le suceda también a usted. Abóquese y mentalícese y esfuércese para que su vida cristiana sea gobernada por Cristo. Mentalícese, esfuércese para que su vida cristiana tenga como único centro a Cristo. Y ciertamente haciéndolo así, no va a haber desgaste espiritual. Todo lo contrario, iremos de aumento en aumento, de gloria en gloria. El hombre interior se va a ir renovando día a día. Y no hay desgaste espiritual en la vida de todo creyente que permanece en la palabra y principalmente permanece en Cristo Jesús. Así, hermanos, espero que esta enseñanza haya sido de bendición para cada uno de ustedes, y también tener la oportunidad de compartir este mensaje también con otra iglesia, con otros hermanos. Capaz también hay hermanos que están necesitando escuchar también esta palabra. Pues ayúdenos a compartir el mensaje de la palabra de Dios, y ya nos veremos entonces en otra oportunidad para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video, hermanos.